porque en buena medida ha sido el órgano que mayor eficacia ha tenido para investigar, detectar e incluso denunciar actividades o desvío de recursos de gobernadores, de funcionarios públicos, y de ahí su relevancia. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La Auditoría Superior de la Federación ha sido una pieza clave para la investigación y denuncia de casos de corrupción que salpican al gobierno y particularmente los escándalos de desviación de recursos públicos de varios gobernadores del país como Javier Duarte y Roberto Borge. Por ello, la elección del nuevo titular es un asunto crucial para atender uno de los problemas que más preocupan a la sociedad mexicana, en un proceso al que se inscribieron 41 aspirantes y esta semana se definirá entre 3 finalistas a relevar, a Juan Manuel Portal Martínez al frente de este órgano. Por votación unánime, los finalistas elegidos en comisiones de la Cámara de Diputados son Salim Arturo Orsí, David Colmenares Páramo y Ángel Trinidad Saldívar. El dictamen respectivo fue turnado al Pleno para que sea votado el próximo 12 de diciembre. El nombramiento del próximo responsable de la Auditoría Superior deberá contar con el voto calificado de las 2/3 partes de los legisladores presentes en el momento de la votación. La auditoría ha mostrado en los últimos tiempos que el desvío y desaparición de recursos federales es un problema generalizado en la mayor parte del país. En el último año, ha presentado nuevas denuncias penales que involucran a gobiernos estatales y municipales de 30 de las 32 entidades federativas. En junio de 2016, un mes después de que la Plataforma Nacional de Transparencia fuera puesta en marcha por el INAI, organizaciones sociales especializadas en el tema dijeron que la herramienta estaba terriblemente mal hecha. Tras la revisión de los 2 contratos, la auditoría advirtió que estuvo mal hecha y presenta deficiencias e irregularidades en su desarrollo. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el perredista Luis Maldonado, dijo que fueron seleccionados por su formación profesional, perfil académico y experiencia en el ámbito de la fiscalización superior, así como por su objetividad, autonomía e independencia. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, confió en que existen condiciones y consensos necesarios para que el 12 de diciembre se elija el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. En el informe de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación denunció irregularidades en el gasto público por más de 29,224 millones de pesos. De ese dinero, la auditoría ha recuperado 355 millones de pesos, es decir, el 1.21%, mientras que los 28,869 millones restantes deberán ser comprobados por los estados y el gobierno federal. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por acompañarnos y hoy vamos a hablar de la elección en la Auditoría Superior de la Federación, un tema clave en el combate a la corrupción. Termina su periodo. El auditor Juan Manuel Portal ya no se va a reelegir. Se inscribieron 41 para optar por ese puesto. Hay tres finalistas y el Congreso mañana tendrá que decidir quién va a ocupar esa posición que ha sido central en la mayor parte de las denuncias de escándalos de corrupción que hemos vivido en los últimos años a lo largo de este sexenio. Me da mucho gusto que esté con nosotros, como siempre, Lulú Morales, de la Red para la Rendición de Cuentas, además el CIDE. Muchas gracias, Lulú. Como siempre, un placer tenerte. Gracias por la invitación. Un placer. Y usted ya lo conoce, es amigo ya de este programa, casi permanente, Marco Fernández. ¿Cómo estás, Marco? Hola, muy buenas tardes. De la EGAP y además de México Evalúa. Sí. Déjame arrancar contigo. Hoy leía un artículo de uno de los candidatos que participó en este proceso y si entendí bien en entre líneas su artículo, porque no queda dentro de los 3 últimos finalistas, dice: los nombres, las personas importan además de lo bien o mal diseñadas que estén las instituciones, y los procesos para alcanzar esta clase de órganos, así como los órganos autónomos, no llegan los que son realmente independientes. Pues bueno, ¿será? Citas un caso que me toca en lo particular porque es el caso de Mauricio Merino, que fue el fundador
de la Red por la Rendición de Cuentas y quien promovió siempre este espacio de deliberación entre instituciones públicas, organizaciones sociales e instituciones académicas. Y la Auditoría Superior de la Federación pues fue un fundador de la red y uno de los actores más importantes en las propuestas que se lograron avanzar en lo que va de este sexenio. Entonces yo sí coincido en que las personas importan, las personas pueden darle la orientación a las instituciones o el sello de autonomía. Y pero bueno, pues ya que no quedó ahí en la terna, creo que toca hacer un balance de qué avances hubo o qué podría mejorarse en la selección del titular de la entidad de fiscalización. Y de hecho tomo tu comentario para decir, haciendo un balance, lo que te preguntaría, Marco, tú que has estado cerca del proceso para la selección, si lo que has visto hasta ahora te puede abrir la expectativa de que los 3 que queden cuentan con la suficiente autonomía para ejercer ese cargo que indudablemente necesita, además de capacidades técnicas, la suficiente independencia para poder investigar y denunciar los actos de corrupción. Bueno, a mí me parece que hay claroscuros en el proceso. Por un lado, hay aspectos que se reconoce cierta apertura de la Comisión de Vigilancia, que es el órgano legislativo encargado de haber hecho las audiencias de estas 41 personas y llevar el proceso para someter la terna a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, sí tuvimos una reunión de trabajo el jueves de hace 2 semanas, en el que diversos miembros de la academia y de la sociedad civil organizada le expresamos a los señores legisladores nuestra preocupación de que realmente se hiciera el proceso con absoluta transparencia, que qué bueno que los expedientes de los aspirantes están disponibles en el internet, qué bueno que las sesiones de trabajo se están transmitiendo en vivo por el canal del Congreso y por el internet. Ajá. Sin embargo, un aspecto medular es poder entender los criterios de evaluación y sobre todo las evaluaciones que los legisladores hacen de estos 41 aspirantes para entender las razones que los llevan a seleccionar, en este caso, a la terna que se ha descrito anteriormente. ¿La sociedad civil que ha acompañado este proceso no entiende los criterios? Los criterios que ellos mencionaron fueron, por un lado, en la exposición, que tuviera clara cuáles los retos que enfrenta la Auditoría Superior de la Federación, las propuestas para poder abordarlo, el marco del papel de la Auditoría Superior de la Federación en el Sistema Nacional Anticorrupción y el por qué consideraban estas personas ser las idóneas para poder ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, es la fecha que, después de darse a conocer los nombres de la terna, los legisladores no han dado a conocer las evaluaciones que hicieron de los 41 aspirantes. Uno de los aspectos que se habló mucho fue la importancia de que, además de que tuvieran las credenciales técnicas y la experiencia en la materia, tuvieran señales de una probada independencia e integridad para realmente garantizar el buen funcionamiento de esta institución que es clave para la rendición de cuentas en nuestro país. Y este aspecto de no clarificar estas evaluaciones no es menor, no es una exquisitez de la sociedad civil o de la academia que se dedica a estas cosas, sino es entender que en una democracia los representantes populares tienen que explicarle a sus representados las decisiones que toman. Y en este caso, cuando llegan y nos dicen estos 3 nombres de la terna, no nos dicen por qué dejaron de lado a los demás individuos. Sabemos, por ejemplo, que cada partido político tenía una terna y que negociaron y llegaron a un consenso para juntar a una terna final. Los únicos 2 partidos que dieron a conocer su terna original fue el PAN y el PRD, que habían propuesto a Orsi, a Mauricio Merino, precisamente, y a David Colmenares. Pero ni Morena, ni Encuentro Social, ni el PRI, ni el Verde dieron a conocer cuáles eran las ternas que ellos pusieron, y después ninguno de los miembros de esta comisión dijeron, bueno, a ver, teníamos que llegar a una terna lo mayor consensado posible, y cómo llegaron a esa terna y por qué estas 3 personas son las mejores. Nada de eso nos lo han explicado. En medio de esos claroscuros, Lulo, ¿a ti te deja tranquilo el proceso? ¿Sientes que hay garantías suficientes de que quien quede
pueda tener la autonomía suficiente para desarrollar ese cargo? Hay una total ausencia de rendición de cuentas. A ver, la cronología es como sigue, todos pensamos en algún momento que dado el contexto del país, lo natural o normal era una reelección de Juan Manuel Portal. ¿Por qué? Pero lo quiso, ¿no? No, a ver, ahí hay una diferencia, más que no quiso. A ver, explícanos, César. Antes de Juan Manuel Portal no sabíamos ni qué hacía la auditoría, francamente. O sea, él le dio visibilidad, él le dio una injerencia y él, durante su gestión, logró que la auditoría tuviera un liderazgo en el Sistema Nacional Anticorrupción. Él fue autor de algunas de las propuestas que acompañaron a la creación del sistema y logró a través de su liderazgo que tuviéramos casos como el caso Duarte, como un índice que hacen ahora la cuenta pública la estafa maestra, del gasto federalizado. Eso es desde 2013. Si quieren, ahorita regresamos al momento. Y puso sobre la mesa este absurdo que existía en México de la anualidad y la posterioridad, en donde pues el recuento de daños pues no tenía ninguna incidencia en el tema del presupuesto, del manejo presupuestal, ¿no? Entonces, todos pensamos en algún momento que era natural esta reelección. Y el Congreso, de último momento, bueno, era en estas fechas, saca la convocatoria. ¿Tú crees que él iba a ir a defender su chamba ahí, sin tener ningún mensaje de certidumbre? Yo creo que si no se inscribió es porque las señales eran contrarias. Habrá que preguntarle a él. Bueno, ¿Por qué decidió no inscribirse? Sí, pero es una sugerencia delicada, porque estamos hablando de uno de los hombres que ha sacado o ha aportado a la documentación básica para la revelación de buena parte de los casos de corrupción y los escándalos de este sexenio. Incluso algunas que venían siendo investigadas desde antes. ¿Tú compartes que había, digamos, el poco agrado de que se reeligiera? Bueno, de hecho, explícitamente, no veladamente, explícitamente, diversos legisladores lo manifestaron así en su momento, que no veían con buenos ojos la reelección del contador Portal y que era necesario una renovación en la institución. Yo recuerdo que cuando escuché esas declaraciones a la prensa de diputados, si no mal recuerdo, de Acción Nacional y del PRD, a mí me sorprendió en el sentido de que decir, bueno, ver, por supuesto que cualquier órgano y persona somos sujetos de crítica, pero ni siquiera que la fundamenten, ¿no? O sea, cuando dicen, bueno, es que esa época de renovación, ¿para qué y por qué? Pero bueno, el hecho es que él no fue. Y una vez que él no va y que se abre la convocatoria, pues hay una parte en la que insisto. Por eso hablaba de claroscuros. Sí, reconozco que, por ejemplo, los legisladores aceptaron la propuesta de la sociedad civil organizada de presentar preguntas y sacarlas aleatoriamente en una urna ciudadana y hacerle una pregunta a cada aspirante. Que habían propuesto distintas organizaciones, digamos, voces ciudadanas preguntando. ¿Sí, voy bien? Sí, pero hay muchos peros. O sea, y creo que el pero más importante es que, en verdad, es muy lamentable que la gente haga cosas buenas que parezcan malas. Estamos en un momento en donde hay un enojo ciudadano profundo, una desconfianza hacia las instituciones, y es responsabilidad de todos, pero en primer lugar de los señores que tienen la facultad legal, los diputados, de definir quién va a ser el nuevo titular, de dar todas las señales de certidumbre y transparencia para evitar suspicacias y empezar a ver especulaciones de por qué uno, por qué el otro y demás. Y eso, perdón, se lo dijimos en la reunión de trabajo a la que nos invitamos, se lo reiteramos cada vez que terminaba la sesión de las audiencias públicas a los aspirantes, y nos dijeron sí, y como la canción, sí, pero no nos dijeron cuándo, y más bien nos dieron a tole con el dedo respecto a esta situación. Y a mí sí me parece lamentable, porque mañana vamos a ver cómo los señores legisladores nombran de una terna a un individuo que va a ser por 8 años el auditor superior de la Federación, un puesto clave. Y sí es muy importante que como ciudadanos tengamos la certidumbre absoluta que aquel personaje que va a salir de esta terna cuente no
solo con las credenciales técnicas, que son muy importantes, sino también con la independencia política que permita garantizar continuidad y mejora a la labor que hoy ha hecho la Auditoría Superior de la Federación bajo liderazgo del contador Portal. Ahora, déjame tomar el dato que acabas de poner sobre la mesa. A ver, Lulú, que la impugnación venga de la oposición, ¿no te parece raro? Pues digo, a mí no tengo yo esas herramientas. Lo que nos consta es que no hubo un instrumento técnico de evaluación, no conocemos cuáles son los criterios. Lo que dijo el presidente de la Comisión de Vigilancia es que iban a ver las trayectorias a través de los currículums, que iban a ver las credenciales académicas, las audiencias y los consensos. Cuáles eran los candidatos que generaran más consensos. Y al final de la ruta sale esta terna por unanimidad. O sea, ahí hay una parte de la ruta que no nos queda claro. Nosotros lo que pedimos desde el principio, como red, sabiendo que la auditoría es un actor de la red. Unanimidad me huele a hay un acuerdo entre entre todas las fuerzas políticas. Entonces, nada más queremos saber, rindan cuentas, señores, explíquenos cuál fue el proceso, cómo llegaron a esta terna. El punto es, tienen que, como sucede en los dictámenes legislativos, fundamentar y motivar. Y eso, y no en está ese sentido, motivado. Ese es el tema. La verdad no es una cosa menor. Pareciera que es, insisto, una locura de algunos ciudadanos o académicos, y no, es entender que como está el horno, pues necesitamos mejor certidumbre y tratar de mandar señales que entre todos vayan reconstruyendo la confianza en las instituciones. ¿Para qué le metes un ruido innecesario a un nombramiento que es clave para el Sistema Nacional Anticorrupción? Sin duda. Estamos hablando de la elección que se va a producir para el relevo de Juan Manuel Portal en la Auditoría Superior de la Federación, una institución clave en el combate a la corrupción. Es una institución que está en el corazón de prácticamente todos los mecanismos importantes que en este momento, además de, por supuesto, ser el auditor de la Federación, que están combatiendo la corrupción. Estamos hablando con Marco Fernández, con Lulú Morales. Me quedé contigo, Lulú, de la red para la rendición de cuentas y además del CIDE. Tenemos 3 finalistas. Así es. ¿Qué expectativas tienes de ellos? Los 3 han pasado por la Auditoría Superior de la Federación. 2 de ellos entiendo que todavía siguen ahí. Sí, Ángel Trinidad. Ángel Trinidad además pasó por el INAI. Y el tercero es Colmenares Páramo, que también pasó por la Federación. Ya ha estado como auditor o contralor en algún gobierno estatal, me parece que en el de Oaxaca. Secretaría de Finanzas. Ahora sí sustituyó a Colmenares en el puesto de precisamente auditor del gasto federalizado. Yo más bien tendría preguntas. Después de este proceso, ¿entiendes esos 3 finalistas? Pues no, porque no sabemos cuál fue el proceso de discusión y cómo se llegó a estos nombres y a partir de qué ponderaciones decidieron los integrantes de la Comisión de Vigilancia que eran pues los idóneos para el cargo. Pero ya viendo los perfiles de estos 3 candidatos, pues más bien tendría preguntas, ¿no? sobre ellos. A ver, Salim Arturo Orsi funge como auditor especial del gasto federalizado en la Auditoría Superior de la Federación. Está más al tanto, digamos, de las acciones que está llevando la auditoría en relación al Sistema Nacional Anticorrupción e hizo algunas propuestas interesantes en cuanto a la vinculación con organizaciones sociales. No me queda claro su perspectiva de modernización. Y ha estado en el gobierno federal, pasó por 3 dependencias, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Desarrollo Social, fue oficial mayor entre 1994 y 1998 y director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué tan independiente y autónomo será? No lo sé, tiene vínculos con el Partido Revolucionario Institucional, o tuvo anteriormente, pero bueno, al menos él conoce de lo que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación. O sea, técnicamente no tienes dudas, tu tema sería los vínculos que pueda tener con el PRI. ¿Y qué tanto va a modernizar
la auditoría, porque es algo que se estaba empezando a hacer. David Rogelio Colmenares tiene un pie en la academia, otro en la administración pública, fue secretario de Finanzas durante el complejo gobierno de Eladio Ramírez López en Oaxaca, en el momento del movimiento magisterial, una especie de APO, pero de los 80s. Sí. Y creo que las preguntas que yo tendría es cómo fue este pacto corporativista que se hizo con la sección 22 para calmar el problema, y en ese momento, pues como bien sabes, empezó el reparto de posiciones en el IEPO, y bueno, de ahí... Bueno, justo una de las cosas que la reforma educativa tuvo que revertir. Así es. Y bueno, ha tenido otros pasos, pasó a la Secretaría de Hacienda, fue coordinador de Administración Fiscal Regional, luego fue director de Administración y Adquisiciones en Liconza, fue representante de la Ciudad de México del gobierno de Oaxaca, encabezado por José Murat, el representante aquí en la Ciudad de México. O sea, también le ves vínculos con el PRI. Así es. Y en instituciones públicas, en 2012 ocupó el cargo de auditor especial del gasto federalizado, pero solo duró un año. Es extraño, ¿no? Porque generalmente se hace carrera en la auditoría y por alguna razón no estuvo ahí. Marco le tocó estar en esa audiencia y podrá tener más información de cómo fue que salió, porque salió con diferencias con el auditor actual. Me queda uno, Ángel, ahorita te voy a preguntar a ti, Marco, pero digamos que podrías decir que han sido auditores no de carrera, sino a la carrera. ¿Podrá ser? Mira, yo creo que... Tú me dirás. Yo lo pondría de otra manera. Tu valoración. A ver, yo creo que sin duda alguna, o sea, digo, nomás para terminar con el análisis, el otro candidato es Ángel Trinidad, una persona, bueno, que fue consejero del INAI, que está en el área ahorita de transparencia de la Auditoría Superior de la Federación. O sea, es un hombre que conoce los órganos autónomos. Que también en su momento, dentro de su audiencia, alguna diputada le preguntó sobre su militancia del PRI hace algunos años y él contestó que sí, en efecto había militado en el PRI, pero que había dejado de tener vínculos con ese partido político hace varios años. ¿Eso fue antes de haber estado en el INAI? Eso fue antes de estar en el INAI, e incluso dijo que había dejado de tener esos vínculos, que no fue motivo de objeción en el procedimiento, en el proceso para precisamente su nombramiento como consejero del INAI. Esa fue la respuesta de Ángel Trinidad hacia los legisladores. Cuando uno observa, porque yo estuve en las audiencias de estos tres aspirantes, por un lado, o sea, coincido en varias de las propuestas que ellos señalaron, pero también, al igual que Lulú, tengo varias dudas. Por un lado, por ejemplo, todos coincidieron en la necesidad de fortalecer el servicio de carrera de la auditoría, la necesidad de aún más Esa es la modernización dar mejores elementos a los trabajadores, a los auditores que hacen precisamente las auditorías, y que un número importante de ellos está contratado bajo el esquema de honorarios con sueldos bajos, lo cual los puede hacer vulnerables a la tentación de la corrupción, o que muchas veces, incluso refirió uno de ellos, que terminan, si no me recuerdo fue el licenciado Orsi, que refirió que en sus averiguaciones han visto que hay problemas de algunos auditores que de repente son contratados por los gobiernos locales para poder hacer los libros blancos y demás cosas que tienen que, para justificar las acciones que estos gobiernos observados tienen que presentar a la Auditoría Superior de la Federación, lo cual obviamente representa un caso mayúsculo de conflicto de interés. Por el otro lado, también se habló que hay retos sustantivos que tiene la auditoría en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Dos de ellos muy claramente. Por un lado, ahora sí, todo el proceso de investigación de las faltas administrativas graves lo va a llevar la Auditoría Superior de la Federación. Técnicamente es una cosa que los abogados llaman sustanciar el caso ante el tribunal. No hay pretexto de las mayores, la función pública. Ok, buena parte de las mayores facultades que recibieron después de la última reforma de 2016. Déjame ir un corto. En efecto, la Auditoría Superior de la Federación ha sido uno de los órganos cuya documentación ha permitido la revelación de los mayores escándalos de corrupción de este sexenio. Lulú, a pesar de todo, incluso compartiendo el mismo sistema de designación de su titular a partir de la necesidad de consensos o cuates o cuotas de los partidos, como le quieramos llamar, ha mostrado que ha podido generar
importantes revelaciones, como los casos de los gobernadores que tú citabas, o incluso otra clase de desviaciones de los gobiernos, del gobierno federal. ¿Qué es, desde tu punto de vista, lo que permite o ha permitido que haya sido así, para saber qué se necesita en lo que viene? Pues sin duda ese ánimo de autonomía e independencia, cumplimiento de los principios INTOSAI, que creo que se avanzó muchísimo en ese terreno. Pero entonces es un asunto de persona, o sea, fue un asunto de portal. Pues Básicamente mucho, lo llevas creo que por ahí. sí. Yo creo que sí. No hablo por la red, hablo por mí. Yo creo que él sí tuvo mucho que ver en este sello que se le dio a la auditoría, y creo que hablando de los candidatos, más allá de las posibles militancias, que en esta terna pues están ahí las vinculaciones y el pasado, por lo menos en el caso de Ángel Trinidad, cuando estuvo al frente del IFAI, 3 resoluciones de las muchas que tuvo emblemáticas son el caso San Fernando, que se los mayoritearon, la deuda de Coahuila, que pidió abrirla, y sin duda también créditos fiscales. Bueno, la deuda de Coahuila, que no era poca cosa. Que no era poca cosa. La deuda estratosférica que contrataron los Moreira. Así es. Entonces, se demostró autonomía política en esas resoluciones, y eso es lo que está en su expediente. Habrá que ver los otros candidatos qué tan capaces son de ejercer esa independencia y esa autonomía. Lo cierto es que sería muy desafortunado que se utilice a la Auditoría Superior de la Federación de tapadera o de cacería de brujas. Es que me parece que... Pero fíjate qué interesante, Marco. Si vamos a las personas, uno de los argumentos de un candidato a la presidencia ha sido la voluntad política, cuenta a veces por encima de las instituciones en la lucha contra la corrupción, y ha sido ampliamente criticado por eso. Yo creo que en ese sentido, o sea, lo que hay que reconocer es que los liderazgos de las instituciones importan, e importan mucho. Las instituciones, la parte del funcionamiento profesional de su personal, las facultades y el ejercicio de estas facultades de manera correcta son fundamentales. Pero a eso lo acompaña el liderazgo de personas claves, en este caso del titular de la Auditoría Superior de la Federación. Creo que como muchas ¿coincides cosas... con Luque, la diferencia es portal? No solamente portal, sí creo que Portal ha ejercido un liderazgo súper importante, pero también hay diversos miembros precisamente de la auditoría que han buscado caminar hacia la profesionalización del servicio de fiscalización, que también no se podría entender los resultados de esta institución sin ellos. Dicho eso, ¿han logrado tener procesos eficaces? Yo lo llamaría procesos de mucho avance para la rendición de cuentas, pero que tienen todavía pendientes sustantivos. 3 son los pendientes. Uno lo mencionaban en la cápsula al comenzar el programa, que es la recuperación muy pequeña de los recursos, dadas las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior, tanto los gobiernos estatales, municipales como federal. 2, de la mayor parte de las denuncias penales, prácticamente nadie ha sido procesado, y la auditoría no le ha dado el correcto seguimiento a las denuncias que presenta ante la PGR. Ojo, ahora va a haber una diferencia, porque sí tiene la facultad la auditoría para, en caso de que la PGR se haga guaje, poderse inconformar ante los jueces y obligar a que la Procuraduría acelere el paso respecto a las denuncias ¿Estás establecidas? viendo más una eficacia mediática o de escándalo político que de lucha contra la impunidad en los casos de corrupción? Eso es lo que estoy entendiendo. De hecho, parcialmente sí, porque justo los legisladores, y en esa parte yo sí les doy la razón, varios legisladores en las distintas audiencias estuvieron manifestando su preocupación de cómo hacer mucho más eficaces y efectivos las acciones de la auditoría. Es decir, la mayor parte de las multas determinadas, por ejemplo, no se cobran. La mayor parte de los casos que se han llevado al Tribunal de Justicia Administrativa se han caído, y ahora van a tener que llevar toda la investigación. Pero no tenían va a haber, investigación, entonces, Marco. No, pero justo... Pero ahí difiero profundamente, porque siempre la parte de lavarse las manos era decir, es la función pública. Y función pública, pues, muchos, en su perspectiva, muchos de los casos no estaban bien integrados por parte de la auditoría. Hoy esa polémica se acaba, porque toda la investigación la va a llevar la Auditoría Superior de la Federación, y si los casos se llevan bien ante el tribunal, será éxito de la auditoría. Si los casos no se llevan bien ante el Tribunal de Justicia Administrativa, será fracaso de la auditoría. En el caso de las multas, siempre es también el SAT no las cobra.
¿Qué vamos a hacer? Y fue una pregunta constante que le hicieron los legisladores a estas 3 personas. ¿Qué le van a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para que el SAT realmente cobre los créditos fiscales derivados de las multas que la auditoría establece contra aquellas personas que han sido observadas por mal uso de los recursos públicos? Por lo menos está hablando de una eficacia relativa. No sé si tú coincidas con eso. Yo creo que tiene nuevas atribuciones. Y si es más escándalo mediático que realidad, digamos, contra la impunidad. Pero vaya, los escándalos también no tienen que ver siempre con los sellos políticos, tiene que ver con las rutas, las áreas de riesgo y las investigaciones que se hagan a partir de las investigaciones y los resultados de fiscalización. No quiero minimizar los logros, pero también hay que ponerlos en la justa dimensión. Cada febrero, cuando se presenta la cuenta pública, hay una semana de escándalos en la prensa. Así y es. Después, desviación ya no pasa, de los señores que están en la estafa maestra, que son derivados de la auditoría forense que llevó la Auditoría Superior de la Federación, ¿cuántos hoy están enfrentando un proceso penal y sanciones administrativas por haber prestadose a estas empresas fantasmas? ¿Cuántos particulares están metidos en el bote por este tipo de tranzas? Ninguno. ¿Ya tenía la capacidad la auditoría en estos casos? No tenía. Apenas le dieron facultades de investigación. Pero eso es parte de la reforma. Que ahí, a ver, lo que sí tenía... Y no tenía informes en tiempo real. Lo que tiene, parciales, pero a ver, tiene ahora. O sea, no se trata ni de atacar ni de defender de valorar a toda costa a la auditoría. Me parece que tenemos que tener un balance lo más objetivo posible. Hay muchísimas cosas que ha hecho bien la auditoría y hay que defenderlas. Son una pieza clave del Sistema Nacional de Fiscalización. Bueno, están pero en todos los mecanismos. También hay áreas sustantivas que el que sea el nuevo titular de la auditoría tendrá que enfrentar para mejorar y hacer mucho más robusta la labor de esta institución en el marco de los desafíos que tiene el país. Porque si no, otra vez, vamos a tener ahora, tenemos la ley establece nuevos reportes y ahora los escándalos van a ser más seguidos. A ver, si no llevamos a las últimas consecuencias las denuncias, las multas, las denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, de poco va a servir el escándalo. Déjame ver contigo, ¿las personas pueden subsanar esas deficiencias que está señalando Marco? Algunas, no todas, porque si integran una investigación y llegan ante el tribunal ahorita sin nombramientos, no hay cómo procesarlos, no hay fiscal anticorrupción y la ruta penal se va a quedar a medio camino. Entonces tampoco todo el muerto a la auditoría. Sí hay retos, está el diagnóstico, tiene nuevas atribuciones y ahora sí no hay argumento para desviarse de sus nuevas atribuciones. Nada más una cosa, ¿no les parece alucinante que lo que hemos hecho contra la corrupción ha sido bajo el principio de coordinación y un punto sistemático y ahora resulta pues que el sistema, si le faltan piezas, pues es... Pero no es solamente... No, se pueden empezar a hacer. Claro que hay un problema de piezas faltantes, pero no es solamente las piezas faltantes. Un ejemplo, estábamos terminando una investigación de los problemas de corrupción de la nómina magisterial. Antes, esa nómina se financiaba a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, FAEB, ahora a través del FONE. Desde 2008, la auditoría comenzó a documentar el mal uso del FAEB. Se establecieron las denuncias, pedimos por acceso a la información qué ha pasado con esas denuncias, siguen en integración. Entonces, perdón, ¿ahí qué le decimos? Ya me tengo que ir y me voy a quedar así como las denuncias, en suspenso. Muchas gracias, Lulú Morales. Muchas gracias, Lulú Morales, perdóname. Muchas gracias de la red para la rendición de cuentas. Gracias, Marco Fernández. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a las 7. Aquí lo espero, que le vaya muy bien. Buena tarde. Adiós.